Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. En Salem, Massachusetts, tuvo lugar a finales del siglo XVII el proceso de brujería más célebre de toda la historia. Precisamente en un momento en que las muertes por hechicería comenzaban a disminuir en Europa, en este apartado lugar de las Indias occidentales británicas, se desató una de las cazas de brujas más despiadadas de las que haya quedado constancia. A partir de hechos puntuales, casi anecdóticos, se fue generando un clima de ansiedad y paranoia colectiva que no hizo más que crecer y extenderse durante meses. Un ambiente de sospecha del prójimo se fue generalizando en la región. Se admitieron en el proceso pruebas de legalidad más que dudosa, y muchos inocentes fueron acusados, encarcelados y ejecutados por un crimen que jamás habían cometido. Nadie estuvo a salvo. Las acusaciones alcanzaron a mujeres y hombres de toda condición social y profesión. Creencias que en la actualidad podrían parecer pueriles o la más ignorante de las supersticiones, fueron determinantes en el curso de los acontecimientos. Los mecanismos legales no sirvieron para atajar lo que más tarde acabó demostrándose que era una falsedad y una injusticia. Hoy en día, los hechos acontecidos en Salem siguen cargados de misterio. Pese al trabajo incesante de historiadores, sociólogos y antropólogos por explicarlos, no sabemos cómo fue posible que semejante tropelía tuviese lugar. No conocemos los motivos que llevaron a los acusadores a señalar a sus víctimas. ¿Por qué se difundió tan rápidamente la psicosis sin que nada pudiese detenerla? ¿O por qué se admitieron pruebas que nadie habría aceptado en circunstancias normales? El miedo a lo sobrenatural, a los desórdenes sociales que podía conllevar no procesar a personas señaladas públicamente como brujas, el aprovechamiento de la situación para ajustar cuentas personales. Se han propuesto todo tipo de teorías para explicar la histeria colectiva que llevó a que los tribunales de justicia amparasen acusaciones inverosímiles y permitiesen la muerte de inocentes. Más de 3 siglos después, los interrogantes sobre aquellos sucesos siguen sin una respuesta convincente. ¿Escuchas? Los juicios de las brujas de Salem. La creencia en las capacidades sobrenaturales de algunas personas es tan antigua como la humanidad
Desde tiempos tan remotos como los de las civilizaciones mesopotámicas y egipcia, existen testimonios de la confianza del ser humano en la magia y los poderes que no se pueden explicar mediante el uso de la razón. En el siglo XVII, el de la revolución científica y de la filosofía racionalista de Descartes, Pascal y Spinoza, esa creencia seguía tan arraigada como antaño. La profunda tradición de la creencia en la magia y la brujería pesaba todavía sobre Europa como una losa. Desde finales del siglo XIII, la Iglesia católica y posteriormente muchas de las protestantes se afanaron en la persecución y exterminio de lo que se creía que podían ser contactos con el demonio. Los 200 años que transcurrieron entre 1400 y 1600 fueron especialmente prolíficos en estas olas de persecución de la hechicería. La Inquisición romana y la española solo fueron dos de las instituciones cuyos desvelos se dirigieron a la vigilancia para que la presencia del maligno no contaminara el rebaño del Señor. En los países del norte de Europa, que a partir del siglo XVI abrazaron la Reforma protestante y en los que las cuestiones religiosas pasaron a depender de las iglesias reformadas y de los llamados señores temporales, el afán purificador no fue menor. Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico fueron dos de los escenarios más propicios para el desarrollo de las cazas de brujas, incluso después de la Reforma. En buena medida, la idea de que la brujería era un delito religioso y político a la vez, al ser una traición al señor territorial que encabezaba una iglesia, contribuyó a que este tipo de actividades no disminuyese. Solo durante el siglo XVII comenzaron a atenuarse los procesos y las ejecuciones por brujería en Europa, pero para entonces la obsesión por eliminar cualquier señal del demonio había traspasado los océanos y había empezado a manifestarse en los territorios coloniales europeos. Cultivar la ansiedad. Con el nombre de Nueva Inglaterra se conocían los territorios coloniales que el rey de Inglaterra estaba estableciendo en las costas de Norteamérica. Aunque los pueblos en estas posesiones de ultramar eran de reciente creación, comparados con los de españoles y portugueses más al sur, su desarrollo a lo largo del siglo XVII fue impresionante. Gran parte de ello se debió al desplazamiento de miles de personas desde Europa a estos nuevos territorios en los que podrían construir una vida nueva. En ocasiones, la motivación para cruzar el Atlántico era la de mejorar económicamente. Pero en aquellos agitados tiempos, la mayoría lo hicieron en busca de un nuevo hogar en el que poder vivir conforme a sus creencias. Fue el caso de los puritanos, súbditos ingleses que habían abrazado el calvinismo, pero que no pudieron ejercer libremente su opción religiosa en las Islas Británicas por no aceptar la obediencia a la Iglesia de Inglaterra. Por eso, durante el reinado de Carlos I, en 1629, obtuvieron permiso para instalarse en las nuevas tierras del rey en América. El lugar escogido fue la Bahía de Massachusetts, lugar donde la presencia europea era muy reciente. La necesidad de atraer nuevos pobladores
que venciesen el miedo a lo desconocido, a la naturaleza sin domesticar de las nuevas tierras y a los temibles nativos, hizo que la permisividad religiosa de las autoridades fuese mayor. Los puritanos, sin embargo, eran rigoristas en cuanto a sus creencias y a sus prácticas en la vida cotidiana. Lo que deseaban hacer en América era fundar una nueva sociedad en la que vivir conforme a sus principios y en los que la religión y la política fuesen de la mano. Creían en la predestinación. Dios habría decidido ya en el principio de los tiempos si el alma de cada individuo se salvaría o condenaría en el juicio final. Y su vida era una angustiosa búsqueda de una perfección que pudiese ser interpretada como un signo de estar llamado a la salvación eterna. Las rígidas reglas sobre el trabajo y la oración en comunidad regían el día a día. Todo ello, unido a un entorno hostil, hacía que la vida de los primeros puritanos de América del Norte fuese una constante y agónica lucha por la supervivencia. Además, las comunidades puritanas estaban regidas por ideales marcadamente misóginos. Las mujeres tenían que ser dóciles, obedientes y atentas con sus maridos. Su actitud debía ser la de callar, escucharles y complacerles. El hogar y el cuidado de los hijos eran tareas que les estaban encomendadas en exclusiva. A esto se sumaban los viejos prejuicios sobre la naturaleza imperfecta de las mujeres, que empapaban su concepción de la espiritualidad. Las mujeres eran por su propia naturaleza más vulnerables a las tentaciones y los vicios. Tenían una inclinación inconsciente hacia la lujuria y deseaban obstinadamente la adquisición de conocimientos que les estaban prohibidos. Por todo ello, no podían ser predicadoras. El carácter pequeño de los pueblos, que hacía que la atmósfera fuese la de una pequeña comunidad en la que la vida privada estaba ante los ojos de todo el mundo y en la que los comadreos, rumores y chismes eran cotidianos, no contribuía a que la gente se relajase ni un segundo. En una sociedad en la que esas ideas eran moneda corriente, no era extraño que no tardasen en aparecer los primeros casos de acusaciones por brujería. El de fecha más temprana que se ha documentado en Massachusetts es el que tuvo lugar en Charleston en 1648, en el que una mujer llamada Margaret Jones fue hallada culpable, condenada a muerte y ahorcada. Hubo más casos después, en el que destaca por ser especialmente cercano al de Salem, el acontecido en Boston en 1688. Entonces fue una mujer irlandesa llamada Anna Glover la que fue acusada de hechizar a una de las hijas de la familia a la que servía. También fue condenada y ahorcada. Un clérigo local, el reverendo Cotton Mather, escribió un libro sobre el caso, en el que describía detalladamente los síntomas de la brujería. La obra tuvo gran difusión y fue muy comentada y discutida en Nueva Inglaterra. Quizá fue uno de los elementos esenciales para crear un ambiente espiritual que predispuso a la población de la colonia a creer y aceptar historias fantásticas sobre brujería. Si eran pocos los elementos que estaban creando tensión en la región a finales del siglo XVII, la guerra vino a unirse a ellos. En 1689, los reyes María II y Guillermo III de Inglaterra declararon la guerra a Francia en las tierras coloniales de Norteamérica.
Esta contienda, que fue conocida como Guerra del Rey Guillermo, devastó importantes regiones de Nueva York, Nueva Escocia y Quebec. Además, produjo una auténtica riada de refugiados que huían de las zonas de combate y pasaban a instalarse en regiones en las que el alimento disponible apenas bastaba para satisfacer la demanda local. La colonia de la Bahía de Massachusetts fue una de las más afectadas por estos movimientos humanos, y una de las localidades donde más problemas se produjo fue un pueblo llamado Salem. Jugar con fuego. Salem era una pequeña localidad organizada en dos núcleos de población: Salem Town, actual Salem, y Salem Village, actual Danvers. La primera era el núcleo más cercano a la costa, donde residían los habitantes dedicados a la actividad portuaria y al comercio, de ideas más aperturistas y tolerantes. El segundo barrio estaba un poco más al interior y sus pobladores eran granjeros dedicados básicamente a una dura agricultura de subsistencia, más volcados en su religiosidad y temerosos de cualquier elemento que pudiese turbar su precario medio de subsistencia. Los conflictos entre ambos núcleos eran frecuentes, como sucedió durante los meses de guerra en que los refugiados llegaron a la ciudad y su mantenimiento se convirtió en una carga incómoda para los vecinos. Muchos especialistas atribuyen a este ambiente cargado de tensión la responsabilidad de lo que pasó unos meses más tarde. La vida de la comunidad trascendía con relativa calma en los últimos meses de 1691. Como era bastante habitual, debido a su actividad pastoral, el reverendo Samuel Parris, el párroco local, tuvo que ausentarse unos días para atender las necesidades de la comunidad. Su hija Elizabeth, de 9 años, y la prima de esta, Abigail Williams, de 11 años, fueron confiadas durante su ausencia a una esclava, Tituba. No está claro todavía si ésta era de origen antillano o si era una india que había pasado su infancia en Barbados, pero el caso es que la sierva había vivido buena parte de su vida en un ambiente cultural muy distante de la rígida moral puritana. Parece que durante las semanas en que estuvo al cargo de las niñas, debió de contarles algunas historias sobre sus años en el Caribe, incluyendo relatos sobre la religión animista antillana, el vudú, en la que los rituales misteriosos, los conjuros y la magia juegan un papel esencial. Sea como fuere, en enero de 1692, las dos niñas empezaron a mostrar comportamientos anómalos y aberrantes. Comenzaron a tener arrebatos de furia, reacciones violentas, ataques de pánico. Gritaban, lloraban, emitían extraños gruñidos. Afirmaban sentir cómo les clavaban en el cuerpo agujas y cuchillos. Y en la iglesia demostraban estas actitudes cuando el predicador leía la palabra de Dios. La inquietud comenzó a apoderarse no solo de su padre, sino de toda la comunidad. Pronto, otras 6 niñas comenzaron a mostrar los mismos síntomas. Aquello pareció una extraña epidemia. Parris, aterrado, recurrió al médico local, el doctor William Riggs, para que reconociese a su hija y su sobrina. Riggs, alarmado,
afirmó no encontrar un fundamento físico a sus padecimientos. La causa debía ser espiritual. La situación amenazaba con desbordarse. El reverendo decidió entonces recurrir a los magistrados locales Jonathan Corwin y John Haldon. El 29 de febrero de 1692, los tres interrogaron a las dos niñas, que acusaron a la esclava Tituba como el origen de sus males espirituales. Otras dos niñas, Anna Putnam y Elizabeth Hubbard, señalaron a otras dos mujeres de la comunidad, Sarah Good, una anciana mendiga de aspecto desagradable y carácter iracundo, y Sarah Osborne, una anciana postrada en cama, muy mal vista en la comunidad por haber contraído matrimonio hacía años con su criado. El nexo que unía a las dos mujeres era que no acudían a la iglesia y constituían un blanco fácil. Las tres acusadas eran personas de escasos recursos económicos. Sus posibilidades para defenderse eran mínimas, sobre todo en un sistema judicial muy distinto al actual. En la Nueva Inglaterra del siglo XVII, los inculpados no disponían de abogado y eran ellos mismos los que tenían que defenderse ante el tribunal. Las tres acusadas tuvieron ocasión de comprobarlo pronto. El 1 de marzo de 1692 fueron llevadas ante los magistrados del pueblo en la iglesia local. El objetivo del llamado primer juicio era comprobar si había evidencias que permitiesen formular una acusación formal de brujería contra las tres. A la vista acudieron los pastores locales y las niñas afectadas por los extraños síntomas. La primera acusada en comparecer fue Sarah Good, que negó en todo momento ser una bruja o haber practicado nunca la hechicería. Pero Anna Putnam reiteró su acusación, que fue corroborada por Elizabeth Hubbard. Ambas afirmaron que la inculpada se les presentaba como un espectro, una figura de apariencia humana o animal que las atormentaba con la intención de convertirlas en servidoras del demonio. Esto, que se conoció como evidencia espectral, fue aceptado por los jueces como prueba con validez legal. Con el tiempo se demostraría que fue la decisión más dañina de toda la instrucción y que si hubiese sido rechazada, se habrían evitado muchas muertes. Good negó de nuevo las acusaciones, pero en esta ocasión las niñas comenzaron a mostrar muchos de sus extraños síntomas. Sus pequeños cuerpos convulsionaban y gritaban, asegurando que el espectro de la acusada les estaba torturando en ese mismo instante. Semejante comportamiento fue aceptado también como una prueba de la culpabilidad de la anciana. La siguiente en defenderse fue Sarah Osborne. Al igual que su compañera de desgracias, afirmó en todo momento su inocencia, pero las niñas procedieron a realizar sus acusaciones y desencadenar su macabra coreografía, por lo que su suerte no fue mayor. La última fue Tituba, que desde el principio demostró que no iba a seguir la misma estrategia que sus compañeras. Ante la atónita y aterrada mirada de sus vecinos, la esclava empezó su declaración afirmando: «El demonio vino a mí y me pidió que le sirviese». A continuación, expuso con inusitado colorido y precisión un relato de animales parlantes, vuelos nocturnos y visitas espectrales que escandalizó y afligió por igual a los piadosos puritanos.
pero todavía quedaba la parte más polémica de su declaración. Tituba afirmó sin vacilar que un misterioso y alto hombre procedente de Boston se le apareció y le pidió que firmase en el libro del diablo con sangre. Ella aceptó y al hacerlo pudo ver que en el libro figuraba el nombre de otras 8 vecinas de Salem. 2 de ellas eran las otras 2 acusadas, y los 6 hombres restantes no le dio tiempo a leerlos. El revuelo en la sala rozó el histerismo. Había otras 6 brujas en la comunidad, aparte de las 3 inculpadas. Los efectos de estas declaraciones en el pueblo fueron devastadores. En pocas horas se extendió un clima de sospecha generalizada, temor religioso y paranoia colectiva. Cualquiera podría ser un sirviente del mal, y si seguía suelto mucho tiempo, podía someter a su maléfica obediencia a quienes no fuesen lo suficientemente fuertes en su fe como para prevalecer. Las acusaciones no tardaron en proliferar, pero ahora no afectaban solo a mujeres empobrecidas. Los dedos acusadores apuntaban a personas de cualquier profesión y extracción social. Una de las siguientes imputadas fue la matrona Rebecca Nurse, cuyo perfil era muy distinto al de las 3 primeras acusadas, que habían sido encarceladas tras la vista. Anciana, enfermiza y sorda, tenía fama de mujer respetable y de rectas costumbres, lo que produjo una división dentro de la comunidad. 39 personas de Salem Town, quizá menos inclinados a creer en supercherías, firmaron una declaración en la que afirmaban que la inculpada era una persona con moral. Llevada ante el tribunal, declaró: «Soy tan inocente como un niño que aún no ha nacido. ¿Qué pecado ha encontrado Dios en mí a estas alturas de mi vida? Lo cierto es que durante la primavera de 1692 no fue ni mucho menos la única persona que debió de plantearse esa misma pregunta». Fantasmas por todas partes. La proliferación de acusaciones fue tal que el 27 de marzo de 1692, el gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts, William Phips, decidió establecer un tribunal especial para abordar la cuestión. El caso es que los acusados ya no procedían solo de Salem. Muchas personas de otras localidades estaban siendo señaladas como sospechosos de hechicería, nigromancia y todo tipo de prácticas satánicas. El nuevo Tribunal de Audiencia y Casación tendría jurisdicción sobre los condados de Suffolk, Essex y Middlesex. Mientras comenzaban las vistas, más de 100 hombres y mujeres fueron encarcelados preventivamente. Incluso familiares de algunos acusados que no tenían nada que ver con el motivo de la acusación corrieron la misma suerte. Algunos de los casos más sangrantes fueron los de Dorothy Good, la hermana menor de Sarah, de 4 años, que también fue acusada de brujería, o las hermanas de Rebecca Nurse, Sarah Cloyce y Mary Hesdy. Los imputados que habían sido encarcelados fueron trasladados desde Salem a Boston. El juicio oficial por fin empezó sus sesiones el 2 de junio de 1692, presidido por el gobernador Phips, con un tribunal de 7 jueces y un jurado de 12 miembros, y encabezado por el juez William Sutton. La primera acusada en ser juzgada
fue Bridget Bishop, de la que las malas lenguas decían que era chismosa y promiscua. La realidad era muy distinta. Se trataba de una mujer de negocios hábil e independiente, que levantaba muchas envidias en la colonia. Pese a que se declaró inocente en todo momento, su defensa contaba con un gran escollo. Ya había sido acusada de brujería con anterioridad. Tribunal y jurado no se lo pensaron demasiado. Condenada a muerte, fue ahorcada el 10 de junio y se convirtió así en la primera víctima mortal del macabro torbellino que se abatía sobre Nueva Inglaterra. Aunque la documentación original de los juicios no se ha conservado en su totalidad, solo se han conservado parcialmente 160 casos, el estudio de cartas, diarios y testimonios ha permitido concretar que el número de acusados superó los 200, de los que 55 optaron por declararse culpables. Seguramente se trató de una estrategia, mostrar arrepentimiento y conseguir así la clemencia del tribunal. Entre junio y agosto fueron ejecutadas en la horca 19 personas, 4 fallecieron en prisión y un hombre fue ajusticiado mediante aplastamiento hasta la muerte. El tribunal aceptó la evidencia espectral y los testimonios de personas supuestamente embrujadas, que proliferaban en toda la colonia, como prueba con valor legal. Algunas acusaciones prosperaron aunque eran evidentemente falsas. Uno de estos casos fue el del reverendo George Borrow, que había ejercido su ministerio primero en Salem y más tarde en Maine. Durante la caza de brujas fue acusado de realizar prácticas con la asistencia del diablo, por lo que fue ahorcado mientras recitaba en alto sus oraciones. Entonces era un principio universalmente admitido que los brujos y hechiceros estaban incapacitados para rezar. A George no le salvó su última muestra pública de inocencia. Para cuando las últimas ejecuciones tuvieron lugar el 22 de septiembre, algunas voces se habían alzado contra los excesos de esta cacería fantasmagórica. Poco después de la primera ejecución, Cotton Mather, el respetado pastor que había escrito en 1688 sobre el caso de Boston, redactó una carta implorando al tribunal que no permitiese la evidencia espectral, testimonios de apariciones en sueños o visiones. La petición fue rechazada. A comienzos de octubre, el padre del reverendo Cotton, presidente del Harvard College y una de las personas más influyentes de Nueva Inglaterra, el también pastor puritano Increase Mather, denunció públicamente la evidencia espectral y demandó a las autoridades su prohibición expresa. En su carta afirmaba: «Sería mejor que 10 sospechosos de brujería escapasen a que un inocente fuese condenado». Además, las acusaciones estaban llegando demasiado lejos. Corrían rumores de que la mujer del gobernador y la del propio Increase Mather iban a ser acusadas en público de brujería. La población comenzaba a dar muestras evidentes del cansancio que aquella dinámica enloquecida estaba provocando. El gobernador Pepys, en respuesta a la súplica de Increase Mather, disolvió el tribunal especial, prohibió nuevos arrestos y liberó a muchos de los acusados. Envió los casos restantes al Tribunal Supremo de Judicatura de la colonia, que prohibió la evidencia espectral y solo condenó a 3 de los 56 acusados. En mayo de 1693, Pepys
perdonó a todos los imputados de brujería que continuaban arrestados. Pero el reflujo no quedó ahí. Toda la sociedad de Massachusetts pasó a plantearse, como si hubiese despertado de una pesadilla, qué habían hecho y cómo había sido posible que hubiese sucedido aquello. Después de los juicios y las ejecuciones, muchos de los responsables, como el juez del Tribunal Especial Samuel Sewall, confesaron públicamente su error, culpa y arrepentimiento. El 14 de enero de 1697 se declaró un día de ayuno y oración para pedir a Dios perdón por los pecados cometidos durante los juicios. En 1711, la colonia de Massachusetts aprobó una ley por la que restauraba los derechos y el buen nombre de los acusados, otorgando una indemnización a los supervivientes y a las familias de los fallecidos de 600 libras. La única de las niñas de Salem que reconoció su error fue Anna Putnam, que con 27 años, en 1702, hizo muestra pública de arrepentimiento en la iglesia de Salem y culpó al diablo por haberla llevado por el camino equivocado. No fue hasta 1957 que el estado de Massachusetts se disculpó oficialmente por lo acontecido y revocó las últimas condenas que no habían sido anuladas antes. Más de 3 siglos después, no sabemos cuáles fueron las razones exactas que produjeron esta cruel caza de brujas. Se han propuesto todo tipo de teorías para conseguir una explicación. Uno de los principales interrogantes es el de la motivación de las niñas de Salem para haber hecho las acusaciones. Hay desde quienes les atribuyen una irresponsabilidad tan pueril como criminal, hasta quienes afirman que sus síntomas y comportamiento fueron causados por la ingestión accidental de un hongo que crece en los cereales. Otros apuntan a que habrían actuado en connivencia con sus padres, que habrían logrado satisfacer así intereses espurios. Los acusados de brujería perdían inmediatamente sus derechos, entre ellos el de propiedad, y sus bienes pasaban a manos de la colonia, que tenían que subastarlos. Quizá hubo muchos intereses económicos detrás de las acusaciones que terminaron convirtiéndose en una mina. Las rencillas personales y los ajustes de cuentas se han señalado también en numerosas ocasiones como el motor de una psicosis que en ese caso habría tenido mucho de intencionada. Los investigadores especializados en historia, sociología, psicología y otros campos han trabajado arduamente para intentar comprender una faceta de la especie humana que todavía se nos escapa y nos atemoriza. Y es que de vez en cuando el irracionalismo se abre camino y produce explosiones de violencia y muerte que resultan tan absurdas como inexplicables. Curiosidades de la historia. Cuando uno piensa en lugares deshabitados, zonas abandonadas o ambientes fantasmagóricos, suele imaginar una fábrica perdida en Siberia, una antigua ciudad industrial, una base militar desalojada o un laboratorio soviético que dejó de utilizarse décadas atrás. Suelen estar estos lugares en zonas alejadas de la civilización, de la actividad urbana y económica, por lo que normalmente estamos lejos de sus esferas tenebrosas
y a salvo de los fantasmas que puedan albergar. Pero no siempre es así. Aunque parezca increíble, encontramos uno de estos sitios tenebrosos en pleno New York. La ciudad más famosa del mundo tiene en su interior una isla deshabitada con un hospital abandonado. Perfecto escenario para una película de miedo, incómodo lugar para tener como vecino por la noche. Este misterioso sitio es el islote de North Broad Island, situado en el East River frente al distrito del Bronx. A unos cientos de metros al sur está su hermana pequeña, la Sur Brother Island. Esta es una minúscula porción de tierra que ha tenido varios propietarios privados. No tiene más que una vivienda y poco misterio. Perteneció al magnate cervecero Jacob Ruppert, antiguo propietario de los Yankees, y más tarde, en 1975, fue adquirida por una empresa por el precio de $10. Su valor monetario hace justicia con su interés. Lo verdaderamente inquietante está en la North Brother Island, una isla relacionada con los accidentes, las enfermedades y la cuarentena. Los primeros registros de esta isla aparecen de la mano de los colonos holandeses en 1614, cuando la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales reclamó su propiedad. En realidad, no había riqueza alguna en aquel pedazo de roca, y la isla estuvo deshabitada hasta el año 1871, cuando se levantó un hospital para tuberculosos dirigido por las Hermanas de la Caridad. Las fuertes corrientes que rodean a las dos islas propiciaron su edificación tardía. Es una zona en la que el océano Atlántico se adentra con fuerza en el estrecho cauce del East River. En 1885, la ciudad de Nueva York adquirió la titularidad de la North Brother Island y se utilizó el espacio abierto por las Hermanas de la Caridad para trasladar allí el Riverside Hospital, que hasta entonces se encontraba en la isla de Roosevelt. Especializado en el tratamiento de pacientes infectados por la viruela, el Riverside Hospital había sido fundado en la década de 1850. Con su traslado a North Brother Island, el complejo hospitalario se apartó todavía más de la ciudad, como intentando aislar a los que sufrían enfermedades contagiosas. El Riverside Hospital fue ampliándose con el paso de los años y nuevos edificios fueron construidos. A principios del siglo XX, en sus habitaciones residían enfermos de sarampión, polio, fiebre tifoidea, tuberculosis, escarlatina o difteria. Sin embargo, las condiciones del lugar no siempre ayudaban a mejorar a los pacientes. Hasta el año 1894, el Riverside Hospital carecía de telégrafo y teléfono y solo estaba comunicado con el resto de la ciudad a través de una línea de ferry que llevaba al Bronx. Durante esos años, el centro pasó por momentos complicados, ya que el brote de tifus de 1892 elevó el número de pacientes a más de 1.200, superando de larga la capacidad del complejo hospitalario. Los materiales y medicinas que llegaban en el ferry no eran suficientes, y el número de médicos y enfermeras no permitía atender correctamente a todos los pacientes. Las condiciones sanitarias del Riverside Hospital no eran tampoco las mejores. El hacinamiento obligaba a muchos enfermos a dormir en improvisadas tiendas de campaña a la intemperie, en los jardines de la isla. Se ocasionaron algunos incendios por las estufas de leña que intentaban calentar esos campamentos. El microclima del North Brother Island es especialmente duro, con mucha humedad y frío. Tales adversidades
hacían que muchos enfermos empeoraran su condición durante los largos inviernos. En 1904 tuvo lugar la mayor tragedia en la historia de Nueva York, solo superada en 2001 con el ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, cuando frente a la costa de Nordbroder Island se hundió el barco de vapor General Slocum, dejando más de 1.000 muertos. Los heridos fueron atendidos en las instalaciones del Riverside, que ya tenía bastantes problemas en aquella época tratando de dar cobertura a todos sus pacientes. A los pacientes de enfermedades infecciosas se sumaron los centenares de víctimas del hundimiento del Slocum. En la delgada línea de playa de la isla se acumulaban los restos del naufragio y los cuerpos de los fallecidos. Más de 100 años después, esa playa de piedras grises y la isla repleta de vegetación sigue recordando a los 1.021 muertos que perecieron junto a la Nordbroder Island. Un episodio trágico que pareció marcar el destino de la propia isla. La famosa paciente Marilyn Malone estuvo en cuarentena en Nordbroder Island desde 1915 hasta su muerte en 1938. Conocida como María Tifoidea, fue la primera enferma de fiebre tifoidea en los Estados Unidos. Durante 2 décadas, la pobre Mary vagó por la pequeña isla intentando calmar sus dolencias. Se calcula que enfermó a 53 personas en el transcurso de su carrera como cocinera antes de ingresar en el Riverside Hospital. Su caso fue mediático en el país. La muerte de Mary coincidió con la decadencia definitiva del hospital, que cerró sus puertas hacia 1940. En 1943 se trató de volver a establecer la actividad médica en la isla y fue construido un nuevo pabellón para tratar mejor la tuberculosis, pero no llegó a ser realmente utilizado por la falta de personal cualificado. En esos años, la escasez de viviendas y edificios para las universidades de la ciudad obligó a utilizar las instalaciones del abandonado Riverside para albergar a estudiantes. Así, las antiguas habitaciones de enfermos pasaron a ser dormitorios para alumnos. Imaginamos que no sería fácil para aquellos jóvenes concentrarse en sus estudios, recordando el tenebroso pasado de sus nuevos hogares y en un entorno frío y marginado como el del Nordbroder Island. Tras la Segunda Guerra Mundial, la isla sirvió también para acoger a veteranos de guerra y a sus familias. Durante varios años fue una isla habitada, pero sin alma. Los desastres de la guerra se trasladaron en las cabezas de los veteranos a los parques y paseos de Nordbroder Island. Ya pocos recordaban el hundimiento del General Slocum o la historia de María Tifoidea. En aquel lugar apartado de la ciudad solo había imágenes de la guerra. Cuando las familias de los veteranos abandonaron ese frío lugar, la isla quedó deshabitada y en completo silencio. En 1952, en un último intento de darle un uso, los edificios del antiguo Riverside Hospital sirvieron como centro de rehabilitación para casos graves de adicción en jóvenes. Este nuevo centro hospitalario se centró en el tratamiento a adictos a la heroína. La idea era ser el primer centro que combinara tratamiento, rehabilitación y educación de los jóvenes, que no podrían salir de la isla hasta que no tuvieran totalmente curados y pudiera reinsertarse en la sociedad. A principios de los años 60, el centro daba señales de inutilidad debido principalmente a la corrupción de sus gestores y a la reincidencia de los pacientes, y en 1963 se cerró. Cuando el último barco con médicos y personal dejó Nordbroder Island, las instalaciones quedaron vacías y abandonadas. Desde ese preciso momento del año 1963
hasta hoy en día, la isla ha permanecido olvidada. En la actualidad, la isla está cerrada al público y patrullada por fuerzas de seguridad debido a la proximidad de la cárcel de máxima seguridad de Iker Island. Por el momento, no se sabe de ningún preso peligroso que haya conseguido huir de la isla Iker, pero si alguna vez ocurre, no sería extraño encontrarlo escondido por los pasillos abandonados del antiguo hospital de Norrbroder Island. Perfecto de nuevo para el guión de una película de miedo. Un último misterio que rodea a Norrbroder Island. Hacía décadas que el lugar había sido declarado santuario natural por ser una de las colinas más grandes de martinetes comunes. Pero esta especie abandonó la isla en 2008 por razones desconocidas. ¿Habían volado aquellos pájaros lejos de Norrbroder Island, escapando de los antiguos recuerdos que aún quedan en esa pequeña isla fantasma? El cambio de la Tercera República. El Real Decreto firmado por la reina Isabel II establecía tanto los colores como las medidas para la utilización de una única bandera en el país. En el centro se encontraría el escudo de armas de forma circular y la Primera República lo mantendría exceptuando la corona real del escudo. Fue la Segunda República el único régimen que se atrevió a cambiar los colores, pues pese a los distintos escudos que se han posado sobre la rojigualda, siempre se han mantenido el rojo y el amarillo. Su origen ha de buscarse en el revolucionario ambiente político propiciado por la Gloriosa en 1868, donde fue constante la búsqueda de nuevos emblemas y elementos representativos de la nación y las libertades que en ningún caso recordasen el pasado régimen. Apunta el historiador español Juan José Sánchez Badiola en Símbolos de España y de sus regiones y autonomías. Durante la Revolución de 1868, los grupos republicanos habían barajado sustituir los viejos colores por una bandera con 3 franjas, morada, roja y blanca. Al final, la Segunda República decidió mantener los colores españoles añadiendo el morado en la franja inferior. Los nuevos colores serían el rojo, el amarillo y el morado. Los republicanos defendían la idea de que las tonalidades de la enseña nacional hacían referencia a la corona de Aragón y pensaron que introduciendo el morado representarían así a Castilla. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba, este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita.